La escalofriante verdad de la bruja maldita, 3 de la mañana y las sombras prohibidas que fueron REVLEDAS. La noche caía pesada sobre el barrio, como un manto oscuro que oprimía el alma. Era una de esas noches en las que el aire se sentía cargado, como si algo acechara entre las sombras. Laura, cansada, marchaba por las calles desiertas, su corazón latiendo con fuerza. Sin embargo, la preocupación por su hija Valeria la mantenía en pie después de horas interminables en el hospital. Pero esta vez, algo estaba mal. Las sombras danzaban en las paredes de las casas, como si tuvieran vida propia, y un escalofrío recorrió su espalda. La bruja maldita, esa figura que había perseguido sus miedos desde pequeña, invadía de nuevo sus pensamientos, siguió su camino, pero sintió la mirada de innumerables ojos ocultos. Cuando la oscuridad parecía consumirla, su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Una voz rasposa, que le erizó la piel, le susurró: «Ella está más cerca de lo que crees». Las palabras retumbaron en su mente, el pánico se apoderó de ella mientras su mundo se desmoronaba en una búsqueda desesperada de respuestas. Era la bruja, la que se decía tomaba lo que más amabas. Sus manos temblaban, y las imágenes de Valeria, aterrorizada y solitaria en la cama, la empujaron a hacer algo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Laura sintió que la tensión en el ambiente aumentaba cada segundo. Había rumores de que algunos vecinos desaparecieron y el miedo se había apoderado de todos, sus rostros sombríos miraban a través de las ventanas con preocupación y desconfianza. Aquella noche, la bruja maldita no era solo un cuento, era una amenaza palpable. Valeria, con sus ojos asustados, había mencionado sueños extraños, donde la sombra de una mujer vestida de negro rondaba entre las luces de la calle. Desesperada, se dirigió a una vecina que había oído, con la esperanza de desenterrar algún secreto. Pero la mujer, con voz temblorosa, le advirtió: «No hables de ella, Laura. Nos está observando». La sensación de peligro se intensificó. Cada paso de regreso a casa resonaba en su mente como una condena. ¿Y si la bruja estaba esperando su regreso? La oscuridad absorbía su luz, y la revelación de que la bruja tal vez significaba algo más que una leyenda la congeló. Al llegar al hogar, un grito desgarrador proveniente de la calle se coló en su mente, como un eco de advertencia. Laura se quedó paralizada, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. Con su corazón acelerado, se volvió una prisionera de sus miedos. Las sombras parecían moverse más cerca de lo que jamás había creído posible. ¿Era esto real, o su mente la estaba engañando? La inquietante revelación de que esta noche podría ser la última la hizo temblar. Sabía que debía irse, pero la historia apenas comenzaba, y la bruja maldita acechaba en cada esquina, lista para llevarse lo que más amaba. Laura respiró hondo y se adentró en la penumbra de su hogar. La puerta chirrió, incapaz de ocultar su angustia. La luz del pasillo parpadeaba tenuemente, apenas formando un círculo cálido en medio de la oscuridad que parecía querer engullirla. Caminó lentamente hacia la habitación de Valeria, sintiendo cada latido como un tambor en su pecho. Una sensación extraña la invadió cuando vio la puerta entreabierta, como si alguien hubiera querido salir, y pensó mejor en darse la vuelta. La imagen de su hija sola, allí adentro, le desgarró el corazón. Sin pensarlo más, empujó la puerta con una mano temblorosa, y al hacerlo, una racha de aire frío le dio la bienvenida, apretándole la garganta. Valeria, en su cama, parecía dormir plácidamente. Sin embargo, algo no estaba bien. La niña murmuraba en sueños, su frente perlada de sudor, y su rostro reflejaba miedo, como si estuviera atrapada en una pesadilla sin escapatoria. Laura se acercó, pero sus pasos se detuvieron al verse reflejada en el espejo de la habitación, donde la figura oscura de una mujer apareció detrás de ella. Su corazón se detuvo por un momento.
Se dio la vuelta, pero no había nadie. Valeria, despierta, susurró, intentando mantener la calma. Pero su voz temblaba, y un sudor frío corría por su espalda. La bruja, esa figura que había estado acechando su vida, parecía estar cada vez más cerca. La niña se agitó en la cama, sus ojos aún cerrados, como si luchara contra algo invisible. De repente, un grito desgarrador resonó en la noche, haciéndola saltar. Era el mismo grito que había escuchado antes. Un miedo indescriptible se apoderó de ella. Sintió que no podía permitir que ese terror entrara en su hogar. Aferró la mano de Valeria, y la niña, por fin, despertó, sus ojos desorbitados reflejando un terror que solo un niño podría comprender. Mamá, ella está aquí, balbuceó, temblando incontrolablemente. Laura se arrodilló junto a su cama, abrazándola con fuerza. ¿Quién está aquí, cariño? No hay nadie, respondió, pero la desconfianza en su voz era evidente. Tal vez era solo su mente, pensó. Tal vez era un juego cruel de la oscuridad. Un leve susurro pareció responderle, y un frío helado llenó la habitación. Van a pagar, resonó una voz en el aire, envolviendo todo a su alrededor. Las luces comenzaron a parpadear, y Laura sintió que la realidad se desvanecía, como si la bruja estuviera tejiendo un hechizo a su alrededor. No, 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 murmuró, sacudiendo a su hija. Debemos salir de aquí, ahora. Las sombras comenzaron a alargarse, estirándose hacia ellas como tentáculos sedientos. Laura se levantó y corrió hacia la puerta, sintiendo un aliento frío en su nuca. La casa se transformaba en un laberinto, cada paso llevando a un callejón sin salida más oscuro. «Corre, Valeria», gritó, mientras el pánico la inundaba. Ambas se encontraron atrapadas en un juego macabro, donde la salida parecía cada vez más distante. Sin embargo, entre las sombras murmullantes, una pregunta inquietante atravesó su mente: ¿qué había hecho la bruja exactamente? ¿Qué quería de ellas? La luz de la luna se filtró a través de una ventana, proyectando sombras danzantes que parecían burlarse de su dolor. Agachando la cabeza, se dio cuenta de que el verdadero terror podría no estar solamente en la bruja, sino también en los secretos que había mantenido escondidos. De repente, un giro en la trama. Una voz familiar la llamó desde la oscuridad. Mamá, era la voz de Valeria, pero en un tono que apenas reconoció. Cuando se volvió, su hija estaba allí, pero algo en su mirada había cambiado. Laura sintió que la realidad se rompía en un milisegundo. La esencia de su hija parecía desvanecerse mientras la sombra oscura la absorbía. Mamá, ayúdame. El terror se apoderó de ella en ese instante, y la pregunta que resonaba en su cabeza se tornó en su único propósito: ¿qué le había hecho la bruja a su hija? ¿Sería capaz de rescatarla o caería presa del mismo destino que habían sufrido otros antes? Las luces comenzaron a parpadear nuevamente y, en la penumbra, el rostro de Valeria se distorsionó, mostrando una angustia más intensa que nunca. Laura sabía que el tiempo se acababa, y que la bruja maldita estaba más cerca de lo que había temido. Laura sintió que el aire se volvía denso, casi imposible de tragar. El rostro de Valeria, aunque desesperado, ya no se veía igual. Había en sus ojos un vacío inquietante, un abismo sin fondo que la llenó de terror. La oscuridad se había colado en su hogar, y ya no era solo un reino de sombras. Era un lugar donde la bruja había sembrado sus raíces malignas. No, Valeria. Despierta. Gritó Laura, intentando sacudir el sopor que parecía poseer a su hija. La niña giró lentamente la cabeza, y un escalofrío recorrió la espalda de Laura al ver que su boca se torcía en una risa espeluznante, una risa que no le pertenecía. ¿Quieres salvarla, mamá? La voz sonó como un eco lejano, distorsionada por el miedo y la oscuridad. Laura retrocedió, sintiendo cómo la habitación giraba a su alrededor. No. No puede ser ella, balbuceó, luchando contra la creciente desesperación. Una sombra oscura se deslizó por la pared, danzando al compás del miedo que se espesaba en el ambiente. Si quieres rescatarla, debes enfrentarte a lo que ocultaste, la sombra susurró, acercándose lentamente. De repente, el recuerdo de una noche lejana vino a la mente de Laura, un secreto enterrado en el rincón más oscuro de su corazón. La bruja.
Su madre siempre había hablado de ella como un monstruo de cuentos que perseguía a aquellas que llevaban culpa en su interior, cazándolas sin piedad. La bruja se alimentaba del temor y el dolor, y ahora parecía estar fusionándose con su propia historia. Pero, yo no hice nada, protestó Laura, buscando en su mente alguna pista sobre el vínculo que la unía a aquella entidad siniestra. Mientras tanto, Valeria aún continuaba mirando a su madre, sus ojos llenos de lágrimas que nunca caerían. Una imagen de su infancia, de la inocencia que había perdido, la atrapó. Había pasado años negando la culpa que la había seguido después de una decisión que cambió todo. Ahora la oscuridad la confrontaba, exigiendo respuestas. Esos secretos, han llamado a la bruja, dijo la voz, una mezcla de Laura y Valeria. Debes liberar la verdad. Solo así podremos salir de aquí. Las sombras empezaron a girar a su alrededor, como un torbellino voraz, mientras Laura luchaba por encontrar la fuerza para enfrentar sus demonios. Pensó en el dolor de su hija, en el sufrimiento que la bruja había causado. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? El temor nubló su razón, y una luz tenue surgió de la nada, iluminando una esquina de la habitación. Confiesa, respondió la voz, resonando como un eco del pasado. Confiesa ante la bruja lo que hiciste. Laura sintió un nudo en el estómago. Debía enfrentarse no solo a la bruja, sino a su propia verdad, una verdad que la había atormentado durante tanto tiempo. Con el corazón latiendo desbocado, dio un paso hacia donde la luz brillaba. Las sombras retrocedieron por un momento, como si esperaran lo inevitable. Valeria, lo haré. Pero necesito que regreses, prometió, un hilo de esperanza trenzado en su voz, mientras cruzaba el umbral hacia la luz, pero justo cuando estaba a punto de dejarse llevar por la claridad, una risa escalofriante resonó en los rincones oscuros de la casa. No es tan simple, querida. Tus secretos son mis alimentos. Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. En ese instante crítico, un grito desgarrador surgió de la boca de Valeria, y el tiempo pareció detenerse. La sombra se abalanzó, intentando atrapar a madre e hija en su oscuridad. Mamá, no, gritó Valeria, mientras el abismo oscuro se extendía hacia ellas. Los ojos de Laura se centraron en la sombra que se acercaba, temor y determinación colisionando en su pecho. Ella debía enfrentarse a la bruja, no solo para salvar su hija, sino para liberarse del peso que había llevado por tanto tiempo, y en ese momento de decisión, supo que la lucha apenas comenzaba, la bruja estaba despierta, y el verdadero horror apenas se desataba. ¿Podría Laura librarse de sus secretos y salvar a Valeria antes de que las sombras se tragaran a ambas? Laura sintió como el frío de la habitación se filtraba hasta sus huesos, intensificando la pesadilla en que se había convertido su hogar. La luz que había descubierto no era suficiente para apartar la oscuridad que se multiplicaba, como si los secretos mismos de su vida se estuviesen materializando en forma de sombras voraces. Valeria, susurró, temblando de miedo. La voz de su hija, aunque distorsionada, resonaba en sus oídos como un eco angustiante. La risa de la niña se desvaneció lentamente, pero en su lugar, resonó una melodía macabra, una canción susurrante que la invitaba a dar un paso más cerca de su perdición. Con cada latido de su corazón, la habitación parecía vibrar con energía oscura. A medida que Laura daba un paso hacia adelante, las sombras se agolpaban a su alrededor, pulsando, como esperando su siguiente movimiento. Confiesa resonó en su mente, un mandato cuya exigencia la perseguía. ¿Qué confesión, bruja? ¿Qué quieres de mí?, preguntó, con voz entrecortada, sintiendo como el terror se mezclaba con una desesperación incontrolable. Tu culpa es el manjar que busco, respondió la sombra, tomando forma, transformándose en una figura que recordaba a su madre. La bruja era un reflejo distorsionado de todo lo que había querido olvidar, con ojos vacíos y una sonrisa cruel que se desdibujaba en la oscuridad. Es hora de que enfrentes lo que has escondido bajo la alfombra de tu corazón. La imagen de una noche lejana volvió a atormentarla. Conocía esa verdad, sabía que había decisiones que había tomado en su vida que la seguían como sombras. Esa noche, se susurraban promesas entre la risa de los amigos, pero también se ocultaban secretos entre las luces mortecinas. Laura había dejado que su ambición y su deseo la guiaran, sin imaginar que ese camino la llevaría a lo prohibido. No.
No estoy aquí para recordar mis horrores. Estoy aquí por Valeria, por mi hija, clamó, sintiendo que su determinación tambaleaba entre las sombras al acecho. Valeria es un medio, un sacrificio para liberar tu alma, dijo la bruja, con una voz que retumbaba de forma siniestra. Tus miedos alimentan este lugar. Solo confesando la verdad podrás romper esta maldición. Laura sintió que la desesperación empezaba a transformarse en rabia. No te tengo miedo. No te dejaré llevarme. Haré lo que sea por Valeria. La luz tenue parpadeó, iluminando aspectos inquietantes de su entorno, rostros familiares ocultos en las sombras, risas que se tornaban gritos desgarradores. Las imágenes de quienes había perdido comenzaron a fusionarse en su mente, sus rostros confundidos y sombríos. ¿Acaso aquellos perdidos pedían venganza? Tu culpa, Laura. Es hora de desnudarte ante la bruja, dijo la sombra burlonamente. Confiesa, y yo te dejaré tener a tu hija. Un grito se escuchó a lo lejos, la voz de Valeria llamándola, desesperada. Mamá, no. No lo hagas. Laura sintió como un chillido helado le recorría la piel. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, supo que la lucha no era solo contra la bruja, sino contra los fantasmas de sus decisiones. Los recuerdos vieron la luz, afilados, desnudos, como cuchillos que se atascaban en su garganta. Si quería salvar a su hija, debía despojarse de cada mentira que había tejido en su vida. Lo hice porque creí que lo necesitaba, empezó a confesar, las palabras fluyendo como un torrente. Creí que era lo correcto para ser feliz, pero me perdí en la oscuridad. La risa de la bruja se intensificó. Sigue, querida. Cuéntame más sobre tus miserias. Con cada confesión, las sombras parecieron tambalearse, pero el miedo aún la abrumaba. ¿Sería suficiente? Y cuando sintió que la liberación estaba cerca, el suelo volvió a temblar, una sacudida brutal que la hizo tambalear. Algo en el aire cambió, un nuevo tipo de terror, más acechante, más real. ¿Qué has hecho, Laura? La bruja preguntó, con un brillo malévolo en sus ojos. Esto apenas comienza, y justo cuando echó una última mirada a Valeria, la niña flotaba en el aire, atrapada entre el horror y el semblante de su madre. Mamá, salva a todos, gritó Valeria, y las sombras comenzaron a arremolinarse a su alrededor, formando un torbellino oscuro. ¿Te atreverás a continuar hasta el final? ¿O dejarás que el miedo se apodere de ti una vez más? La sombra susurró, mientras todo se sumía en un horror absoluto. Laura supo que tenía una elección, una última verdad por descubrir. ¿Podría liberar a su hija de la oscuridad antes de que la bruja reclamara lo que era suyo? El paso a la desesperación estaba por suceder, y el eco de los secretos apenas empezaba a desbordar sus labios. Las paredes temblaron con cada confesión de Laura, resonando con el eco de sus miedos e inseguridades, como si la casa misma estuviera absorbiendo sus palabras. Las sombras parecía que se espumaban de la penumbra, aproximándose cada vez más, como si tuvieran vida propia. Un frío sobrenatural se apoderó de sus extremidades, haciendo que sus dedos se volvieran rígidos mientras la bruja sonreía, cada vez más satisfecha. Todo lo que has hecho, Laura, define quién eres ahora, dijo la figura, balanceándose suavemente, como si disfrutara del espectáculo. Esos secretos que intentaste enterrar son mi poder, y tú eres la llave para liberarlos. Con la voz de Valeria aún resonando en sus oídos, Laura dejó escapar un grito estrangulado que competía con el retumbar del temblor. Se aferró al recuerdo de su hija, su risa, su ternura. No podía permitir que la maldad de esta criatura se alimentara de la pureza de Valeria. Basta, gritó, cada palabra un intento de sacudir el yugo de sus propios errores. Te diré la verdad, pero no dejaré que tomes a mi hija. La sombra dorada en su interior, aquella que había estado arrinconada bajo capas de culpa, comenzó a agitarse. Laura sintió cómo su voz se tornaba más fuerte, cada palabra un desafío a la bruja. Engañé a mis amigos por ambición. Me dejé seducir por el poder y renuncié a lo que realmente importaba a mi familia. La bruja dio un paso hacia ella, cada movimiento imbuido de necesidad. Ciertamente es un comienzo, pero aún no has desnudado todo tu ser. ¿Qué más escondes, Laura? ¿Susurrarás la verdad que te destruirá, o seguirás guardando esos secretos para tu condena?
Un odio profundo hacia sí misma empezó a brotar. Recordó a quienes había dejado atrás, a aquellos cuyas vidas se habían desmoronado por su ambición desmedida. Su mejor amiga, abandonada en un momento de necesidad, el vecino al que había traicionado por celos. ¿Era ese el precio por el poder? Que aquellos a quienes amaba se convirtieran en fantasmas de culpa y venganza, las sombras giraban más rápido, el aire se volvía más denso. Lo hice, porque no sabía cómo dejar atrás el egoísmo, ni cómo abrazar la verdad, confesó, la voz ahora quebrada. Me dejé atrapar por la superficialidad, creí que las cosas materiales podían llenar el vacío en mi corazón. La bruja se acercó aún más, su risa resonando como el sonido de un cristal rompiéndose. ¿Ves? Cada palabra que pronuncias es un pedazo del alma que se aferra a la oscuridad. Pero hay más, Laura, aún no llegas al fondo de tus pecados. No, gritó Laura, los recuerdos la golpeaban, afilados como cuchillos. Los rostros de los traicionados aparecían, uno a uno, burlándose de su confesión, reclamando justicia. Supo que la siguiente revelación debía ser la más dolorosa de todas, aquella que ni ella había querido enfrentar. No solo traicioné, también dañé a quien más amaba, a mi propia hija. La descuidé por mis ambiciones y ahora, la he puesto en peligro. Su corazón retumbó en el pecho, el peso de esas palabras casi la hizo caer de rodillas. Valeria flotaba aún, atrapada, invocando su amor a través de la penumbra. Por favor, mami, dime que estás bien. Entonces, la habitación pareció inundarse de un grito eléctrico. Lo que Laura había dicho parecía haber revelado un nuevo nivel de furia en la bruja. Ese es el secreto que verdaderamente debe salir a la luz, dijo, como un demonio sacado de un relato antiguo. Has descuidando lo que te pertenece, y el precio es alto. Tu hija será el sacrificio que necesites para liberarte. Lágrimas ardientes resbalaron por las mejillas de Laura mientras el horror se apoderaba de ella. No, no. No dejaré que lo hagas. Con cada palabra que la bruja decía, las sombras estaban a punto de devorarla. Pero su amor por Valeria aún brillaba, una llama en medio del caos. Sin embargo, repentinamente, el caos y la furia se detuvieron. La bruja paró en seco, su mirada USB del mismo modo en el que la verdad la atravesaba. Sin sacrificar lo más importante que tienes, jamás podrás romper la maldición. Deja que se consuma, y nosotros resolveremos el dilema. Un sudor frío empapó la frente de Laura mientras las sombras empezaban a entrelazarse, formando un círculo. ¿Qué quieres decir con consúmela? Sabía que el camino hacia su salvación podría llevar a la destrucción de su niña. ¿Sería capaz de sacrificar la luz más brillante que había en su vida? ¿Podría liberar su alma pero perder a Valeria para siempre? Justo cuando el aire se volvió denso y tenso, las sombras estaban listas para atrapar todo en su paso. Elige, Laura, dijo la bruja, su voz un susurro silbante. Salvación o condena. Un último sacrificio es la única salida, y así, Laura supo que el verdadero horror apenas comenzaba. Laura temblaba. El aire a su alrededor se volvía espeso, cargado con un terror que podía saborear. Las sombras parecían moverse como si tuvieran vida, danzando grotescamente, burlándose de su agonía interna. Cada murmuro de la bruja perforaba su mente, no solo era el eco de sus pecados, era la voz que reflejaba su miedo más profundo. No puedo. No puedo sacrificarla, murmuró, su voz casi un susurro, mientras su corazón palpitaba frenéticamente. La bruja, aún con su sonrisa macabra, comenzó a aumentar la tensión. Esa es precisamente tu verdadera prisión, Laura. No es solo el miedo a perderla. Es la culpa que llevas, ese peso que te hace creer que mereces sufrir. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas mientras esos pensamientos abrumadores inundaban su mente. Cada error, cada decisión egoísta surgía en su memoria como una película espeluznante. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo salvarla sin perderla? Preguntó, la desesperación asfixiando sus palabras. Esa es la pregunta correcta, dijo la bruja, su voz ahora profunda y grave, resonando en las paredes. Tus acciones podrían liberarte, pero la verdad que contiene tu alma tiembla. Esa verdad es una carga que nunca has querido cargar. Las sombras comenzaron a pulsar rítmicamente, como si estuvieran esperando una respuesta.
Laura cerró los ojos, intentando recordar el rostro de Valeria, su risa. Era un refugio en medio del horror, pero aquel recuerdo también se distorsionó, transformándose en una visión amenazante. Su hija, cubierta de sombras, llamándola, pidiéndole ayuda en un oscuro abismo. «Dime que no estás en peligro», suplicó, mirando hacia el vacío donde Valeria aún flotaba. «Tu niña ya es parte de este juego, Laura. Todo lo que tomas, todo lo que amas, se convierte en la moneda de este universo», dijo la bruja, acercándose, sus ojos brillando como brasas al rojo vivo. «Tu ambición ha hecho que merodeen sobre ti. La oscuridad no perdona a aquellos que se cruzan en su camino». Laura sintió como su pecho se contraía. La culpa, la desesperación y la ira chorreaban en un torrente caótico. «No permitiré que esto me gane. No sacrificaré a Valeria. He luchado por ella todas estas noches». ¿Qué luchas, Laura? ¿La lucha del egoísmo o del amor verdadero? La bruja se irguió, como una tormenta lista para desatar su furia. Si amas a tu hija de verdad, debes hacer el sacrificio anunciado. Conéctate con las sombras que has ignorado. Hazlo, y quizás encuentres la salida. Una oleada de rabia recorrió el cuerpo de Laura, pero también una espina de verdad la atravesó. Era verdad que había descuidado a Valeria, que las ambiciones y el poder que había buscado la habían apartado de lo que realmente importaba. Sin embargo, jamás podría permitir que Valeria fuera el precio a pagar por sus errores. No. Yo soy la madre. Yo decido. Gritó con todas sus fuerzas, desafiando a la bruja y a las sombras que parecían cobrar vida propia. Las paredes comenzaron a vibrar con su voz, el eco resonando como un trueno. Tu determinación es admirable, pero entra en razón, Laura, respondió la bruja, su voz un silbido cortante. Estás atrapada en tu propia jaula y no hay manera de salir, a menos que permitas que lo que amas más se consuma. De repente, una idea desgarradora cruzó la mente de Laura. Podría enfrentar a la bruja, usar su propia luz contra la oscuridad que la rodeaba. Pero ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para salvar a su hija? Las sombras se agolpaban, formando un laberinto oscuro a su alrededor. ¿Sería esa su salida, o su condena final? ¿Te atreves a intentar algo diferente?, preguntó la bruja, sus ojos recorriendo cada rincón de angustia en el alma de Laura. ¿Qué harás para proteger esa luz que tanto anhelas? Laura sintió que el tiempo se deshacía a su alrededor, mientras el miedo y la determinación chocaban en un fuego interno. La verdad la obligaba a elegir, pero la necesidad de salvar a Valeria invadía cada fibra de su ser. En ese instante, los ojos de Valeria brillaron desde las sombras, llenos de esperanza y terror a la vez. «Mami, por favor», resonó su voz, empujando a Laura a la orilla de la desesperación. Una última confesión sería necesaria, pero Laura no sabía si sería capaz de desnudarse por completo ante la bruja y sus terribles sombras. «¿Qué tan profundo caeré para liberarte, mi amor?», murmuró para sí misma, mientras la bruja extendía su mano, invitándola a dar el paso final hacia la oscuridad. El dilema se cernía sobre ella, inminente, mientras las sombras comenzaban a cerrar su círculo, devorando cada rayo de esperanza. Tu respuesta está más cerca de lo que piensas, Laura. Pero solo el sacrificio verdadero abrirá la puerta a la salvación. La oscuridad no espera. Y así, con cada latido aplastante, tuvo que decidir, ¿dónde estaba el límite del amor verdadero? ¿El sacrificio se convertiría en su única liberación, o se convertiría en el precio más alto? Laura sintió como una corriente helada recorría su cuerpo mientras el vacío se apretaba a su alrededor. La mano de la bruja se acercaba como un tentáculo oscuro, anhelante de tocar su ser, pero en su corazón palpitaba una llama aún brillante, un último vestigio de la esperanza que mantenía viva. Luis, la conexión. Si puedo abrir ese canal, tal vez pueda salvar a Valeria, pensó, recordando que su amiga le había hablado de rituales, de formas ancestrales de enfrentarse a lo desconocido. La idea de que la oscuridad pudiera ser utilizada para la luz la inundó de valor, pero también de un miedo incontrolable. ¿Crees que hay poder en tus recuerdos? ¿En tu amor? Rió la bruja, su voz resonando como el engranaje de un reloj de cuenta regresiva. Es un juego que jamás podrías ganar. La oscuridad siempre cobra su precio.
Puedo intentarlo, susurró Laura, ya sintiendo los dedos de la bruja atrapándola, haciéndola titubear. Cada emoción dolorosa contenida en su corazón comenzó a burbujear. Recordó los momentos con Valeria, su risa, su alegría, las mañanas soleadas en el parque. Aquellos instantes podían ser su espada, un arma diseñada para cortar las cadenas que la aprisionaban. No me detendré, Valeria. Te salvaré de esto, aunque me lleve a mi perdición, gritó, llamando a la luz que había eludido durante tanto tiempo. Las sombras respondieron, crispándose con rabia, susurrando más profundas verdades, queriendo ahogar su voz, pero Laura se mantuvo firme. En ese instante, lo entendió, todo lo que había hecho, las decisiones egoístas, los deseos ocultos, debían dejarse ir, las sombras chocaban entre sí, intentando contener su resolución. Laura sintió el dolor de cada paso hacia adelante, el sacrificio que estaba dispuesta a hacer alineándose con la intensa luz que brotaba de su esencia. Cierra la brecha, Laura. Ellos siempre saben. Más dolor, más verdad. Solo el sacrificio irreversible elevará el precio, musitó la bruja, acercando su rostro, tan cerca que Laura podía sentir el aliento frío y cargado de venganza. Todo lo que he descuidado, Laura respiró hondo, cada palabra era una carga liberada, todo lo que he perdido, ahora lo ofrezco. Con cada palabra de renuncia, el ambiente comenzó a temblar. Las sombras se agitaron, retorciéndose como serpientes venenosas. Su relato se colaba en la atmósfera, tejía un camino entre ellas. Laura cerró los ojos y recitó los nombres de todas las decepciones, los olvidos, las traiciones que había cometido. El peso era abrumador, pero también era su redención. Valeria, ven a mí, gritó, invoque no solo su luz, sino su máxima esencia. Era un llamado que resonaba en la eternidad. La bruja rugió, la furia contra su renacer era palpable, las sombras comenzaron a desvanecerse, gritando en agonía, un rayo de luz se coló entre ellas, y en el mismo instante, el rostro de Valeria emergió de la oscuridad, asustada pero brillante como el sol. Mamá, exclamó la niña, mientras un torbellino de alegría y dolor giraba en torno a Laura. Todo el sacrificio, cada lágrima, apuntaba a ese momento, pero la bruja se retorcía y sus ojos ardían con frustración. ¿Crees que esto es suficiente? La oscuridad se aferrará a ti con más fuerza ahora, Laura. Has decidido, y ahora tendrás que lidiar con las consecuencias. De repente, el suelo tembló. Las paredes comenzaron a crujir y el aire se volvió denso, como si miles de manos invisibles intentaran arrastrarla de nuevo hacia las sombras. Mantente firme, Laura, resonó la voz de Valeria, tan fuerte, tan clara como el eco del amor verdadero. Laura sintió como la luz ardía aún más en su interior. No voy a dejarte, Valeria. Siempre estaré contigo. Replicó, mientras luchaba contra la oscuridad que trataba de devorarlas nuevamente, pero un susurro, con tonos de desesperación, resonó en su mente. El sacrificio no termina aquí. En ese instante, la bruja lanzó un grito desgarrador, tu luz se pagará con más que tu alma, hija de la luz. El último camino se abrirá, y Laura comprendió que más allá de la lucha, más allá de su sacrificio, debía descubrir qué precio estaba dispuesta a pagar si quería salvar verdaderamente a su hija. ¿Sería esa luz resistencia o condena? Con cada latido del tiempo, el espanto se acercaba, y una elección definitiva se cernía en la penumbra. ¿Hasta dónde llegarías por amor? La respuesta acechaba en la oscuridad, lista para revelarse. El estruendo en el suelo se transformó en un retumbar ensordecedor, como si un antiguo espíritu se liberara de su prisión. Laura apretó los ojos, aferrándose a Valeria, intentando concentrarse en la luz que latía en su interior. Pero la oscuridad era implacable. Las voces susurrantes se desataban, multiplicándose en ecos burlones, como un coro de espectros disfrutando de su angustia. Tu amor no será suficiente, Laura, gritó la bruja, una sonrisa de desencanto apareciendo en su rostro marchito. Sus ojos centelleaban con una maldad que cortaba la luz como un cuchillo afilado. La luz y la oscuridad son hermanas, así que ¿qué precio estás dispuesta a pagar por lo que amas? Laura sintió que su fuerza empezaba a flaquear. El aire frío la rodeaba, como un manto de muerte que presionaba sobre su pecho. Debo hacer algo más,
pensó desesperadamente mientras un sudor gélido corría por su frente. La luz dentro de ella parecía palidecer bajo el peso de su miedo, pero un recordatorio brilló en su mente, su hija. Soy capaz de todo, incluso del sacrificio total, respondió, sintiendo como cada palabra la acercaba más al abismo. La bruja entrecerró los ojos, y un temblor recorrió su figura. Parecía que la luz de Laura desafiaba su esencia, incluso si aún no sabía todo lo que implicaba. Entonces, acepta el precio. Exigió la bruja, como si cada palabra fuera un lazo que la atara más firmemente a este oscuro destino. ¿Cómo piensas proteger a tu hija, si no eres capaz de limpiar tu pasado? La oscuridad no perdona, Laura, y tú ya has dejado que crezca. Con una furia renovada, Laura gritó. Voy a luchar. Voy a enfrentar mi pasado. Cada palabra era un golpe que arremetía contra las sombras. Se desnudó de sus inseguridades al recordar todos los momentos en que había fallado, cada rastro de culpa que la había seguido. Recordó las miradas críticas, los susurros que la habían cierreado a su vida. Estoy lista, dijo, aunque un escalofrío la recorría. ¿Qué debo hacer? La bruja sonrió con desdén, y sus dedos se alzaron en el aire, generando una cierta tensión palpable, como si la misma materia del universo se contrajera. Entonces, aceptarás mi oferta. Te llevaré a lo más profundo de tu alma, y allí decidirás qué quedará y qué deberá ser sacrificado. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, elongándose como serpientes, y Laura sintió que era llevada a un lugar donde resonaban ecos de su vida. Dio su infancia, momentos llenos de risas y juegos, pero también escenas oscuras, golpeteos de puertas cerradas y gritos ahogados en el silencio. Buscó entre recuerdos, entre dolor y amor, buscando la verdad que necesitaba aceptar. Valeria. Gritó, sintiendo el pánico ahogarle la voz. La imagen de su hija se difuminaba, atrapada en una nube densa de sombras. Mamá, resonó desde lo profundo, una llamada desgarradora. No te vayas. No, nunca te abandonaré, replicó Laura, cada palabra cargada de una emoción arrolladora. Pero mientras su corazón pulsaba con más fuerza, una sombra emergió del oscuro abismo. Era un reflejo distorsionado de ella misma, una versión de su pasado que la miraba con desprecio. Eres débil, la sombra dijo, y nunca lograrás lo que deseas. Soy más fuerte de lo que crees, respondió Laura, rebatida por la furia, su voz resonando, pero la sombra se reía, y se giró hacia Valeria, quien lloraba. ¿Estás dispuesta a dejarla en el camino? Cada paso que tomes cuenta, murmuró la sombra mientras colisionaba con Laura, quien sintió un frío helador invadirla. La conexión se amplificaba entre las dos, desbordando recuerdos ocultos que había esforzado por olvidar. Laura luchaba entre su luz y su oscuridad, y mientras la sombra la atrajo, el rostro de su hija se disolvió en llanto. ¿Qué harías para salvarla? ¿Qué perderías, Laura? La pregunta resonó como un eco de trompetas, llevándola al borde del desasosiego. La decisión se desbordaba y el tiempo se desvanecía. Laura tenía que elegir. La negrura se acercaba, y una voz la susurró, el sacrificio no ha hecho más que comenzar. Laura sintió como la luz fluía de ella, el sacrificio era inminente, y la oscuridad a su alrededor se reía, esperando que cayera para siempre en su trampa. ¿Tomaría la decisión correcta antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta estaba al borde del abismo. La negrura crecía, abrazando a Laura con una fuerza insoportable. La sombra, su duplicado distorsionado, avanzaba, mostrando rostros de recuerdos que ella había enterrado. Era como ver sus propios fracasos reflejados en un espejo, una burla constante a su lucha interna. Mientras las risas resonaban en el vacío, Laura sintió como el suelo temblaba, resonando con el eco de decisiones no tomadas. Dame fuerzas, murmuró, cerrando los ojos con intensidad. No puedo dejar que esto termine aquí. Sus pensamientos estaban envueltos en un torbellino de imágenes perdidas, cada una más dolorosa que la anterior. Recordó a su madre, una figura de amor y sacrificio, atrapada en un ciclo de debilidad ante un dolor demasiado grande. Laura se aferró a ese recuerdo, invocando la pasión que su madre había tenido por protegerla a toda costa. No soy como ella.
grita, y al hacerlo, un rayo de luz emergió de su interior. La bruja observaba, con una mezcla de curiosidad y sorpresa. ¿Qué harías para romper ese ciclo? ¿Acaso estás dispuesta a enfrentar lo que nunca has querido ver? La voz de la bruja era un canto agridulce, como si deleitara en la agonía de Laura. Sí, respondió Laura, su voz ahora firme. Estoy lista. Las sombras parecen titubear, vacilando ante la fuerza de su determinación. Pero la sombra reflejada no estaba dispuesta a dejarla ir tan fácilmente, se abalanzó sobre ella, llenando sus pensamientos de dudas y miedo. No puedes, nunca podrás. Ese amor que crees tener, es solo un espejismo, susurró. Los ecos se volvían cada vez más desesperantes, como un coro de lamentos. El corazón de Laura latía con fuerza, y en un estallido de energía, liberó un grito que cortó ese espejismo. Te niego. Las sombras comenzaron a retroceder, como si la luz que emanaba de su interior fuera un faro. Sin embargo, mientras la oscuridad se encogía, la figura de su madre se presentó ante ella, con una expresión triste. Laura, no es tan sencillo. No puedo dejar que el pasado gobierne mi vida. Replicó Laura, de pie, como si cada palabra fuera un ancla en la realidad. La bruja observaba con una intriga insaciable. Entiendes que la oscuridad vive dentro de ti. Si realmente deseas liberarte, tendrás que enfrentarte a lo que huyes. Las paredes de su mente comenzaron a desmoronarse, mostrando una habitación sombría y familiar, su hogar de la infancia. Las risas infantiles se sustituían rápidamente por llantos, gritos, y el sonido de una puerta que se cierra de golpe. Tú no eres mi madre, gritó, mientras una nueva oleada de recuerdos la abrumaba, revelando secretos familiares que había mantenido ocultos. Todo está conectado, decía la sombra, disolviéndose y reformándose, pero pronto será demasiado tarde. Laura miró a Valeria, vislumbrando su figura latente entre las sombras. No te voy a perder, declaró con todas sus fuerzas, como si esa sola afirmación fuese un hechizo para preservar el vínculo entre ellas. ¿Pero a qué precio? Caviló la bruja, sonriendo al notar la inseguridad que empezaba a asomarse. El tiempo parecía un enemigo que se escabulle, y los ecos de decisiones mal tomadas resonaban en su mente. La lucha entre luz y oscuridad la incitaba a dudar. ¿Qué harías, Laura? ¿A quién sacrificarías por una oportunidad de redención? Susurró la bruja, sus ojos iluminados con una avidez siniestra. Laura sintió como la desesperación la invadía, y el miedo a perder a Valeria se intensificó. Sácalas de mi mente. Gritó en un arrebato. Las sombras respondieron, como un vendaval oscuro que giraba y giraba, desbordando su ser. A lo lejos, una figura se manifestaba, un hombre con una voz familiar, pero llena de advertencias. No te dejes engañar, Laura. La verdad puede ser tanto una liberación como una condena, advirtió. Era su padre, un eco de lo que había sido en su vida. Laura sintió el peso de su legado caer sobre sus hombros, y con eso surgió una pregunta que la inquietaba. ¿Es este el momento que he tanto esperado, o es simplemente un camino hacia el sacrificio inevitable? Mientras la confrontación se intensificaba, con la bruja acechando cada uno de sus movimientos, el tiempo se estaba agotando, y Laura se perdió en la encrucijada entre amor y pena, entre luz y sombras. Cuando la oscuridad parecía atraparla por completo, un nuevo bando de sombras surgió, revelando su más profundo secreto. No lo hagas. Gritó Valeria desde lo profundo de la oscuridad, sus ojos encendidos en miedo. La conexión se hacía más palpable, y en un instante, Laura supo que estaba a punto de enfrentar la más aterradora verdad de todas. ¿Sería capaz de soportar el coste de la revelación, o permitiría que la oscuridad reclamara lo que más amaba? Mientras el eco de su decisión resonaba en la penumbra, el terror se intensificó, y una nueva sombra se asomó, dispuesta a desatar el caos sin control. Laura sintió que el tiempo se desvanecía a su alrededor. El rostro de Valeria se retorcía entre las sombras, y su voz llenaba el aire con un eco desgarrador. Mamá, por favor, no te vayas. La angustia la atravesó como un puñal, y un nudo de desesperación se formó en su garganta. La bruja reía, disfrutando del tormento que había cultivado a lo largo de los años en el corazón de Laura.
Tus secretos han alimentado mi poder, y ahora, tu hija es el precio a pagar por tu liberación. Las palabras de la bruja resonaban en la mente de Laura, reverberando el eco de su culpa y los errores del pasado. No podía dejar que su hija fuera el sacrificio. No podía dejar que la oscuridad reclamara a la luz que había creado. El horror y la esperanza chocaban en su pecho, obligándola a tomar una decisión inminente. Basta, gritó, rompiendo el silencio opresivo. Si este es el precio que debo pagar, lo pago yo. No puedes tenerla. La bruja, sorprendida, frunció el ceño, sus oscuras intenciones tambaleándose ante la fuerza de voluntad de Laura. Las sombras retrocedieron un instante, como si la luz interna de Laura comenzara a empujarlas. Eres débil, pero esta vez has encontrado la determinación, murmuró la bruja, y el temor se convirtió en furia. Laura dio un paso hacia su hija, hacia la luz que existía entre ellas. Con cada latido de su corazón, llenó esa luz con todo su amor, cada recuerdo feliz, cada risa compartida. Valeria, siempre estaré contigo. Jamás permitiré que la oscuridad te consuma. Las palabras se liberaron de su boca como un mantra de protección. Mientras la bruja intentaba acallar las voces de Laura, el contenedor de sombras a su alrededor empezó a tambalearse, como un castillo de naipes a punto de caer. Era el momento de demostrar que el amor verdadero era más fuerte que cualquier hechizo maligno. Laura extendió la mano hacia Valeria, y las sombras se retorcieron violentamente. Tómame, pero déjala en paz. Imploró. La bruja rugió, furiosa, mientras las sombras danzaban en un frenesí, convirtiéndose en un remolino aterrador. El grito de la bruja resonó en toda la oscuridad, como un sonido de campanas mortales. Tu amor no puede salvarla, pero tu dolor puede liberar a otros. Fue Ten cuando comprendió que no estaba sola. Un poder ancestral despertó en ella, un vínculo olvidado con las generaciones de mujeres que habían enfrentado a la maldad. Laura dejó que su luz brillara cada vez más intensamente, creando un halo dorado que llenó la habitación. Si te llevas a ella, también te llevarás a mí. A cada palabra que decía, su voz resonaba con un eco, fortaleciéndose en frenesí renacido. Las sombras comenzaron a desvanecerse, encogiendo sus formas ante el avance de la luz. La bruja maldita no tiene poder sobre mí cuando estoy unida a mi hija, gritó, y la habitación brilló con su luz, y entonces, hubo un estallido. Fue como si el mundo se sacudiera, los remolinos de sombra se disiparon y la oscuridad retrocedió, arrastrada por la luz de su amor. Laura extendió sus brazos, tomando a Valeria y trayéndola hacia sí. Estamos juntas. Nunca más seremos prisioneras de tus secretos. Las sombras se desvanecieron completamente, y un estruendo ensordecedor acompañó su desaparición. Laura y Valeria se encontraban de pie, unidas, y la bruja emitió un grito de frustración y horror. Era demasiado tarde, la luz había triunfado sobre la oscuridad, una paz abrumadora invadió la habitación. La oscuridad ya no las acechaba, y Valeria, ahora liberada, buscó el rostro de su madre, sonriendo con un alivio implacable. Lo hiciste, mami, le dijo con lágrimas de felicidad en sus ojos. El terror había sido superado, reaprendiendo que el amor y la verdad siempre encuentran su camino. Laura sintió un profundo agradecimiento por haberse enfrentado a sus sombras y haber encontrado la redención en el amor de su hija. De pronto, el peso de todos sus secretos se desvaneció, y la luz que irradiaba ahora era un nuevo comienzo. La vida les ofrecía un nuevo amanecer. Nunca más permitiré que la oscuridad se interponga entre nosotras. Aprenderemos de nuestros errores, prometió Laura mientras abrazaba a Valeria con fuerza. Juntas habían vencido la bruja maldita y habían encontrado la fuerza en su sinceridad. Con corazones renovados y un vínculo indestructible, madre e hija salieron juntas en su amor, listas para enfrentar cualquier sombra que se atreva a aparecer nuevamente en sus vidas. La oscuridad había sido desvanecida. Laura finalmente podría descansar en la luz de la verdad, porque el amor verdadero siempre prevalece. Ahora, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento.